Muchas gracias, mis hermanos, por estar con nosotros. Esa es la segunda parte de ese mensaje, las pérdidas de Job. Estamos hablando de Job, capítulo 1, versículo 20 y 22. Si usted no vio la primera parte, regrese, mire lo que hemos hablado para que usted pueda entender y seguir con nosotros en la segunda y última parte de ese mensaje, las pérdidas de Job. Estamos hablando de Job 1, 20 al 22, que dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo seré de frente a mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo eso no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito, o sea, algo tan absurdo que Dios hubiera hecho, o un disparate, o acusó a Dios. Eso dijo Job después que había perdido sus posesiones, había perdido sus hijos, había perdido su salud, había perdido el apoyo de su esposa y había perdido su influencia. Dijo: desnudo volveré allá. Es una metáfora de que vino al mundo sin nada y regresaría también después de morir, estaría sin nada. Entonces, en tercer lugar, cuando la providencia se aleja. El libro de Job ha sido donde muchas personas han acudido para tratar de entender la existencia del mal y sus efectos, como el dolor y el sufrimiento. Con esto intentan comprender por qué a veces sufrimos calamidades y catástrofes que nuestras mentes limitadas no pueden asimilar. Presta atención a lo que le voy a decir. Si pudiéramos entender las decisiones de Dios, entonces Él no sería Dios. Él es muchísimo más poderoso, sabio, creador del universo, de la tierra, de las estrellas, de los planetas, las constelaciones, el sol, la luna y todo lo demás, y sabe tomar sus decisiones correctas. Nosotros somos muy limitados, demasiados, somos humanos. No hay comparación entre Dios y nosotros. Entonces, es lógico que muchas veces no vamos a entender o comprender. Además, Job 33, versículo 13 dice que Dios no da razones, o no explica, o no tiene por qué decir la razón de sus decisiones. Entonces tenemos que entender que a veces en medio del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento, no podemos entender por qué Dios permite, pero por alguna razón será. No obstante, tenemos que saber que hay individuos malos, como los sabeos y los caldeos, que mataron a los siervos de Job y le robaron sus animales. También sabemos que hay fuerzas destructoras del mal que causan desastres naturales, como el fuego que arrasó a las posesiones de Job, así como los vientos del desierto que mataron a sus hijos. Job no podía entender, porque como ya le dije, nuestras mentes son demasiado pequeñas, diminutas, delante del poder, de la presencia, de la majestuosidad de Dios, de la majestad de Dios. Somos realmente muy pequeños y nuestros brazos son muy cortos para pelear, boxear con Dios. Por detrás de todo esto se encuentra el mal y el causante del mal, que es el diablo. En ese caso, con el permiso de Dios, orquestó y causó toda la destrucción, calamidad y desolación. Repito, en medio de todo este dolor, Job no perdió su fe y ni su confianza en Dios. Es lo que nosotros debemos tener siempre. Como dije, respecto a eso, el prominente y destacado rabino y teólogo judío Abraham Joshua Heschel dijo él: una fe como la de Job no puede ser sacudida, porque esta es el resultado de una sacudida. En Eclesiastés 7:14 se nos advierte: en el día del bien, o sea, de la bendición, de la prosperidad de Dios, de la salud, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto uno como el otro. O sea, Dios bendice, prospera, nos da salud, pero también hay problemas, pruebas, tribulaciones, sufrimientos y dolor. Para algunas personas les resulta imposible que Dios pueda permitir el mal, pero sí lo permite, dice su palabra. Permite, no es el causante, lo permite, no es la fuente es el diablo, pero permite con algún propósito para moldear nuestro carácter, para hacernos madurar en Cristo, etc. Hasta entonces Job había gozado, disfrutado de todo el bien que le había dado el Señor. Ahora le llegaba el infortunio, o sea, las pérdidas, la desgracia, el dolor y el sufrimiento. ¿Cuánto vio
haber clamado Job a su Dios para que le diera alivio y sanidad. En cambio, la respuesta divina no vino y solo se escuchaba la burla del diablo. Eso no es exactamente lo que hacemos en el medio del dolor y del sufrimiento. No entendemos y preguntamos a Dios, ¿por qué me está sucediendo? ¿Por qué eso me ocurrió a mí? Alguna razón Dios tiene. Dios conoce todas las cosas y hasta dónde usted y yo podemos soportar la prueba, la lucha, la tribulación, la enfermedad, el sufrimiento y el dolor. Todos somos testigos de que nada trastorna más la vida como las enfermedades físicas y emocionales. A pesar de que no llegaba la respuesta ni la ayuda de Dios, Job seguía aferrado a él. Sus palabras lo aclaran bien. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? La vida de Job estaba anclada y fundamentada de manera sólida en su Dios, así que ninguna prueba, lucha y tribulación podía alejarlo de él. ¿Sabe que nosotros somos así también? Estamos listos para una eventualidad de un dolor, de un sufrimiento, de una pérdida, sea de algún familiar, finanzas, trabajo, problemas matrimoniales. Piense, usted tiene que estar listo y arraigado y cimentado en Cristo y maduro lo suficiente. Por cuando vino la pandemia en 2020 y 2021, agarró a muchos cristianos, incluyendo ministros de sorpresa, y muchos cristianos se descarriaron, muchos pastores, muchas iglesias se cerraron, no estaban listos para la pandemia. Imagínense cuando venir el Señor Jesucristo, ¿será que la iglesia estará lista para subir? El pastor David Jeremiah de San Diego, en uno de sus devocionales diarios, narra lo siguiente. En 1684, un devoto cristiano bautista llamado Roger Williams lo exiliaron de la colonia de la Bahía de Massachusetts, en Nueva Inglaterra, debido a que tenía muchos puntos de vista diferentes a los puritanos. Todavía Estados Unidos era colonia. Fue en los años 1600, antes de Estados Unidos se tornó nación, en 1776. Entonces fundó la colonia de Rhode Island y las plantaciones de Providence, nombradas así por William, debido a que la providencia y misericordia de Dios que lo guió hasta allá. Más tarde, Providence se convirtió en la capital de Rhode Island, por eso Providence, Rhode Island, es su capital. Providencia no solo es una palabra bíblica, también refleja una idea bíblica. Esa palabra viene del latín que significa prever y asistir a. Es apropiado saber que Dios tiene conocimiento del futuro. Él prevé, Él sabe lo que nos va a suceder y que también Él nos asiste a nosotros, su pueblo, en nuestras necesidades. En el medio de una situación difícil, Williams atribuyó a Dios la providencia que lo llevó a un nuevo lugar en busca de la libertad religiosa. George Washington también creía en la providencia de Dios, que Él arregla todas las cosas conforme Romanos 8:28, y todas las cosas ayudan, contribuyen a aquellos que aman a Dios, a nosotros, los cristianos. Eso nos sugiere lo mismo sin importar la crisis, el problema, la dificultad, la situación que nosotros podemos atravesar. Dios sabe el futuro y nos ayudará en nuestras necesidades cuando sea el momento. Sin importar lo que estés afrontando ahora, cree en la providencia y en la bondad de Dios. Agustín dijo, confía tu pasado a la misericordia de Dios, tu presente a su amor y tu futuro a la providencia de Dios. ¿Cuál es tu prueba ahora mismo? Ponga en la mano de Dios y confía en Él. ¿Cuáles son tus luchas, pruebas y tribulaciones que estás enfrentando? Sepa que Dios te va a ayudar en todas ellas y nunca te dejará a ti o a mí solos, jamás. Job, antes de su prueba, disfrutó de la providencia de Dios, pues Dios lo había bendecido en todo. Con su misericordia, le guardó sus posesiones, su salud, su familia, sus hijos, sus cosechas, etc. En otras palabras, lo bendijo en todo, pero ahora le llegaba al revés, la calamidad y el desastre. En medio del dolor, Job se aparta de Dios, pero cree que es una gran injusticia. Por lo tanto, debate más tarde con sus amigos, que era Elifaz, Sofar, Bilbad y Eliú más tarde, que es las discusiones entre Job y sus tres amigos y después Eliú al final del libro. Entonces, sus amigos no pudieron entender el sufrimiento del corazón de Job y lo acusaron a Job. Y Job se defendió, se excusó, Job se justificó, acusó a Dios, y usted puede leer en su libro
todo lo que Job pasó a su restauración en Job capítulo 42. En un determinado momento pierde Job la elegancia de sus palabras y su serenidad debido a que su dolor era demasiado grande como para soportarlo. Así que hasta maldecir el día de su nacimiento. Es más, pierde todo equilibrio razonable de cuánto un ser humano puede soportar el sufrimiento con poder sucederle a cualquier uno de nosotros. Pero imagínense bien, en un solo día perdió sus posesiones, en un solo día perdió sus hijos, después perdió su salud, perdió el apoyo de su esposa y perdió su influencia. Imagínense las pruebas que enfrentó Job. Solo Jesucristo sufrió más que él, por supuesto. Job es el símbolo de paciencia, de madurez y de una fe increíble, profunda, fundamentada, arraigada en su Dios. En cuarto lugar, la respuesta de la fe. El tema central del libro de Job es sobre el sufrimiento humano y aquí está en juego una de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, que es el libre albedrío. Muchos teólogos dicen que no existe libre albedrío, muchos estudiosos, pero usted y yo tenemos el derecho, Dios nos creó, de opinar por nosotros mismos, de decidir. Es la doctrina de la elección, elegir, escoger, la elección propia, la decisión propia, la propia voluntad, el libre albedrío o por su propia discreción tomar las decisiones, pero sepa que todas ellas tendrán consecuencias, sean malas o buenas. Es decir, la voluntad humana de tomar nuestras propias decisiones en lo que respecta a nuestra responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Dios no nos creó un robot, Dios nos creó con un libre albedrío. Usted puede decidir por usted mismo. Ni Dios ni el diablo puede tocar su libre albedrío. Eso es suyo. Y cuando Dios le creó a usted y a mí así, Él tomó el riesgo de que nosotros pudiéramos servirle a Él o no. Job soportó el infortunio, la tragedia, el dolor, el sufrimiento, para demostrar que al final Dios es un Dios de amor que se deleita en brindar su bondad y compasión y misericordia mediante su gracia al restaurarle todas las cosas en capítulo 42. Al mismo tiempo vemos que Él permite que nos sucedan cosas desagradables que no entendemos, pero que de seguro seremos bendecidos si perseveramos en fe. No entendemos en el momento, pero entenderemos después. Tenemos que entender que a partir del momento en que Dios corrió el riesgo de darles a los humanos la libertad de escoger, el libre albedrío entre la fe y la incredulidad, entre servirlo o no, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, para Él tiene un gran valor cuando nosotros escogemos lo mejor por libre voluntad. Presta atención a esa frase que yo escribí en mi libro, Job, mucho tiempo atrás que yo escribí este libro sobre Job. La mayor demostración de nuestro amor y devoción es cuando revelamos, o sea, intencionalmente, decidimos tener una integridad basada en la fe y en la fidelidad de Dios a través del libre albedrío, de un corazón sincero y rendido a Él. De vuelta le voy a leer esta frase. La mayor demostración de nuestro amor y devoción es cuando revelamos la integridad de una fe basada en la fidelidad hacia Dios a través del libre albedrío y de un corazón sincero y rendido a Él. Eso escribí yo en el libro El sufrimiento y la restauración de Job. Cuando se sirve al Señor con libre albedrío, sin ser forzado, como Job demostró al diablo que amaba a Dios no por lo que Dios le bendecía, no por las bendiciones. Entonces, no que Dios estuviera sobornando a Job para que Job lo sirviera a él. Dios no sobornó a Job y Job no lo servía por las cosas que él daba. Job le servía porque lo amaba. Ese fue el punto de la apuesta, el trato, el acuerdo que hizo Dios con el diablo para probar al diablo que Job lo amaba de libre y espontánea voluntad. Muchos no creen en el libre albedrío, pero el libre albedrío es real. Usted tiene poder para decidir, tomar sus propias decisiones. De esto lo sabemos y no hay discusión sobre esto. Entonces, muchas veces no entendemos por qué Dios guarda silencio en las pruebas, como Job no entendía. Tú y yo tenemos la palabra de Dios, pero Job no podía ver detrás del telón. Tú y yo
podemos entender por la palabra de Dios porque hemos leído la historia de Job. Pero Job no sabía del trato que Dios había hecho con el diablo. Al igual que Job experimentó el silencio de Dios durante toda su prueba, Cristo también lo vivió en el Calvario, tal y como se expresa en esas agonizantes palabras de desespero y abandono de silencio de Cristo en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué, Dios mío, me has desamparado? Y Dios guardó silencio por ti y por mí. Tenemos que agradecerle al Señor porque Él experimentó el abandono y murió por ti y por mí, para que tú y yo no fuéramos abandonados y muriéramos espiritualmente y eternamente en el infierno. Tenemos que estar agradecidos y decir: Señor, muchas gracias por morir por mí. Gracias porque tú soportaste el silencio de Dios. Dios no lo contestó. Él guardó silencio por unos minutos para que tú y yo no gritáramos por toda una eternidad en el sufrimiento, en el infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Presta atención en esa gran misericordia de Dios. Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué Dios me has desamparado? Dijo Dios, no dijo Padre, porque en ese momento iban todos los pecados de la humanidad y todas las enfermedades. Él se tornó como cualquier otro pecador, como dice Gálatas capítulo 3, que Jesús se tornó maldición por ti y por mí. Él no dijo Padre, ¿por qué me has abandonado? Él dijo Dios, como tú y yo decimos a Dios cuando hemos pecado. Pero el Padre no dejó de ser su Padre, solo en ese instante Él llevó todos los pecados de la humanidad y clamó al Señor con tan dolor y sufrimiento, dolor físico por llevar las enfermedades, dolor espiritual y emocional por llevar todos los pecados de la humanidad. Clamó al Señor, el Señor no le contestó. Por amor a ti y a mí, Jesús soportó la cruz. No te olvides. Por eso tenemos que decirle: te amamos, Señor. En cuanto a Job, Dios tendría sus razones de por qué no responderle durante toda su aflicción. Sin embargo, debemos estar agradecidos al mismo Dios que contestó la necesidad humana de redención y perdonó el pecado por medio de Cristo en la cruz. Nosotros los creyentes entendemos muchas doctrinas básicas de las Escrituras, pero es muy difícil que algunas de ellas llegamos a entender de corazón, excepto mediante la aflicción, el dolor, el sufrimiento y las pérdidas, como en el caso de Job. Eso es similar a lo que dijo un hombre. Presta atención. Una vez, cuando estaba a punto de perder su familia, su profesión, su trabajo, todo al mismo tiempo, dijo él: siempre supe en principio que Jesús es todo lo que necesito para salir adelante. En cambio, Jesús no era lo único que necesitaba, hasta que supe que Él era todo y lo único que yo tenía. Jesús es lo único que tú y yo tenemos. No solo lo que necesitamos, sino es lo único que tú y yo tenemos. En Juan 15 Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Nada es nada. Lo único que tenemos tú y yo es el Señor Jesucristo. Y en quinto lugar y último, el eterno problema del bien y del mal. Al ver las pérdidas de Job, es posible que alguien pregunte: ¿por qué Dios le permitió al diablo que le quitara todo? Esa es una pregunta válida y profundamente lógica. Nosotros sabemos por la Biblia la respuesta. Dios lo probó. Fue una apuesta, un acuerdo, un trato entre Dios y el diablo para demostrarle a mí que Job sí lo amaba. Como yo dije antes, que lo servía de libre y espontánea libertad y voluntad. No lo servía Job por las bendiciones que éste había recibido de Dios, sino que lo amaba voluntariamente. Dios no lo estaba sobornando a Job a través de las bendiciones para que Job le sirviera a él. Job le servía porque lo amaba en realidad. Esa es la prueba, porque el diablo acusó a Job delante de Dios de servir a él por las bendiciones que Dios le daba. No obstante, muchos son los secularistas y ateos que niegan la existencia de Dios y usan el argumento del simple hecho de la existencia del mal, porque ellos dicen: si existe el mal, no puede existir Dios, pues Él no podría permitir el mal. Presta atención, eso es muy profundo teológicamente. En cambio, Dios tiene sus razones y nosotros no lo sabemos. Esta era la pregunta y el gran problema que tenía C.S. Lewis cuando era ateo antes de su conversión. Hablando sobre el mal y el dolor que afrontaba la humanidad, C.S. Lewis dijo: si usted me pide que crea que todo eso es la obra de un espíritu benévolo y omnipotente, le responderé que todas las evidencias señalan en dirección contraria.
O bien no hay un espíritu tras el universo, o bien lo que hay es un espíritu indiferente al bien y al mal, o si no, un espíritu malo. Si el universo está malo, o aunque fuera la mitad de lo malo que parece, ¿cómo es que en la tierra los seres humanos han llegado a atribuir su existencia a la actividad de un sabio y bondadoso creador, o sea, Dios? Esas fueron las palabras de C.S. Lewis antes de su conversión. Por esta razón hay una suposición moral en las mentes y corazones de quienes sufren al ver sus pérdidas y dolor, pues su fe se debilita, se desmorona debido a que no pueden entender o creer que un Dios bueno pueda permitir tal cosa, o sea, permitir el mal. Presta atención, pero muchas personas suponen que si Dios existe, han fallado en hacer bien las cosas, imagínese usted, ya que ha violado un modelo moral. Sin embargo, todos sabemos que el mal es infringir, transgredir y violar una norma o regla moral, y esto de ninguna manera refleja quién es Dios. Cuando los secularistas y ateos, algunos creyentes y hasta nosotros mismos decimos, yo no puedo creer que Dios permite este mal, acusamos de veras a Dios de que Él es cómplice de este mal y está de acuerdo con la maldad, del cual no es cierto. Todos sabemos que es indiscutible que los seres humanos tienen sentimientos morales. Los seres humanos lloran, se ríen, tienen emociones, tienen gozo, tienen tristezas, saben lo correcto y lo incorrecto. Un sentimiento moral es nada más, nada menos que saber lo que está bien y lo que está mal, lo incorrecto o lo correcto. Aquí entonces hay un gran problema para los escépticos y los ateos. Si no hay Dios, entonces ¿de dónde vienen esos sentimientos y fuertes instintos morales? Porque cada uno tenemos una conciencia y sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Quién creó la conciencia que nos dicta la elección de hacer el bien o el mal? Por supuesto que fue Dios. Entonces aquí los ateos, los escépticos, los secularistas tienen un gran problema. Niega la existencia de Dios, pero usted sabe lo que es correcto y lo incorrecto. Usted no viola las leyes del gobierno porque usted sabe que va a la cárcel. Usted no deja de pagar sus impuestos aquí en Estados Unidos porque usted sabe que usted va a la cárcel. Usted no maneja 100 millas arriba de 100 millas porque usted sabe que el policía ni va a hablar con usted, le va a arrestar a usted. ¿Cómo usted puede decir que Dios no existe si usted tiene el sentimiento del bien y el mal? ¿Quién puso eso en su corazón? Dios. Ahí se derrumba toda la absurda y ridícula teoría de que Dios no existe, del ateísmo. Con respecto a las conclusiones de C.S. Lewis sobre la existencia de Dios, el doctor Timothy Keller, pastor, teólogo y apologeta estadounidense, nos dice lo siguiente en su libro Walking with God Through Pain and Suffering, Caminando con Dios en medio del dolor y sufrimiento, sobre C.S. Lewis cuando se convirtió. Durante años, Lewis rechazó la existencia de Dios porque creía que el argumento lógico del mal contra Dios daba resultado. Sin embargo, a la larga se dio cuenta de que el mal y el sufrimiento eran un problema mayor para él como ateo que como creyente en Dios. Concluyó que la conciencia de la maldad moral en el mundo era en realidad un argumento a favor de la existencia de Dios y no en contra de ellas. Y C.S. Lewis se convirtió a Cristo. Para los ateos, la existencia de la maldad y de la crueldad en el mundo son la razón de por qué no pueden creer en un Dios bondadoso y de amor y que permite cosas crueles que pasan en el mundo. Aún así, decir que Dios no existe y el mal sí, o viceversa, que el mal no existe y Dios sí, es de veras un argumento a favor de la existencia de Dios. El hecho es que los dos existen porque vemos la evidencia del mal por todos los lados y vemos la evidencia del amor de Dios y de su bondad de la misma forma. Solo un necio puede negar eso. Está la bondad de Dios y su misericordia en todos los lados. Está la maldad, la guerra, el hambre, las violaciones, el crimen y la muerte por todos los lados. Está Dios y está el mal. Está la bondad y está el creador del mal, que fue el diablo, el autor del mal. Una mente abierta, sincera e íntegra no puede negar ni lo uno ni lo otro. Las evidencias tanto de Dios como del mal están delante de nosotros a diario. Por lo tanto, la maldad y el sufrimiento crean un argumento a favor de la existencia de Dios y no en contra de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta su poder contra el mal y Él resiste al diablo. Si no fuera así, ¿dónde estaríamos nosotros a esas alturas, usted y yo, con lo que sucede en el mundo? Cuando la iglesia del Señor Jesucristo será arrebatada y no estuviera más aquí, entonces será la gran tribulación, donde entonces el diablo tomará cuenta por 3 años y medio
totalmente de la tierra. Los 3 primeros años y medio será la prosperidad y bendición a todo el mundo. Pero después de los 3 años y medio, cuando Él rompa su acuerdo con Israel, entonces será la gran tribulación. Entonces será lo peor que jamás ese mundo lo ha vivido. En un incremento del mal, del satanismo, de violaciones, de la inmoralidad sexual y de todo lo que usted ve. Si ahora está mal, imagínense cuando la iglesia, que es lo que detiene la maldad y el diablo en este mundo, a través del Espíritu Santo, a través de Dios, cuando el Espíritu de Dios ya no esté más aquí. Imagínese usted lo que va a suceder. Entonces, todos nosotros sabemos que hay el bien y el mal. Y para terminar, para finalizar, Ricky Wagner era un conductor de autobús en Dayton, Ohio, cuando un lunes por la mañana lo atacaron con violencia 3 hombres. Lo robaron, lo apuñalaron y le dispararon 3 veces, pero mire el milagro. Los disparos fueron a la pierna y otros 2 al pecho. Wagner se defendió como pudo y los asaltantes se quedaron impresionados de cómo él no había caído muerto. Ricky, al tocar el pecho con su mano, sintió un librito en el bolsillo. Era el ejemplar del Nuevo Testamento que llevaba allí y le salvó la vida, ya que evitó que 2 balazos le perforaran el pecho. O sea, 2 balas quedaron incrustadas adentro del Nuevo Testamento. Un gran milagro. El sargento Michael Polly del Departamento de Policía de Dayton, Ohio, dijo: obviamente hubo una intervención divina en ese episodio, ya que de lo contrario es probable que él ya no estuviera más entre nosotros, refiriéndose a Rick Wagner. Así como este hombre sufrió ese ataque, pero no murió por la protección de Dios, también el Señor guardó la vida de Job y el ataque del diablo para que Job no muriera en las manos del diablo, que el diablo no lo matara. Y nos guardará a nosotros también del mismo modo. Dios permitirá todo tipo de ataques, de pruebas, luchas, tribulaciones y enfermedades en nuestra vida. Pero el diablo no nos podrá tocar, usted y a mí, porque esta es la promesa de Dios. El maligno no lo toca. Está en 1 Juan capítulo 5. El maligno no lo toca. Ese es el final de la segunda parte. Antes de orar, después de nosotros hacer la oración, mire ese pequeño video que habla de nuestros misioneros y lo que estamos haciendo alrededor del mundo, donde estamos sosteniendo 72 misioneros en todos los continentes, más el Instituto Bíblico que está en la India. Ayúdenos para que nosotros podamos seguir ganando almas para el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, gracias por tu palabra en esa parte 1 y parte 2. Gracias que aunque tú permites luchas, pruebas, tribulaciones, dolor, sufrimiento, desastres, pérdidas, infortunios, tú estás con nosotros. Te pedimos ahora mismo que nuestros hermanos que han enfrentado pruebas grandes alrededor del mundo durante esa pandemia 2020 y 2021, te pedimos en el nombre del Señor que tú puedas restaurarlos para tu honra y para tu gloria. Sabemos que tú estás con nosotros, que esos años del 20, 21 y 22 han sido muy difíciles para muchos de tu pueblo alrededor del mundo. No solamente habla hispana o habla portuguesa, sino aquí en Estados Unidos, en Europa, en África, en Australia, en Asia, en Oceanía, en todos los continentes del mundo. Ha sido muy difícil en la América Central. Te pedimos que tú puedas restaurar y bendecir a tu pueblo, sea su salud, sea sus finanzas, sus trabajos. Y si alguien perdió algún familiar durante esa pandemia, te pedimos que tu Espíritu Santo lo consuele, sabiendo que esa persona está contigo, Señor, será cristiano, y está disfrutando, Señor, de las bendiciones junto a ti. Te pedimos una bendición especial a todo hombre y mujer que está mirando este video ahora mismo, este mensaje, y que tú impactes sus vidas, está enfrentando pruebas, tribulaciones, enfermedades y dolor, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor, que tú nunca permitirás algo más de lo que nosotros podemos llevar. Te pedimos esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por mirar la parte 1 y esa parte 2, que es la última de este mensaje, las pérdidas de Job. Que el Señor bendiga a usted y su familia. Y muchas gracias por su atención, su movilidad y su cariño de haber estado con nosotros. Por favor, ore por nosotros y nosotros estaremos orando por ustedes. Bendiciones a usted y su familia.
Muchísimas gracias. Dios le bendiga. El Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir
de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.